Bueno, pues ahora vamos a dar paso a José Antonio Carnero, que, como os he comentado antes, licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto, inspector de Trabajo y Seguridad Social en Vizcaya desde el año 2003 y durante más de 8 años, 9, ¿no?, ha sido jefe de la Inspección de Trabajo de Vizcaya. Sin más, pues eso, le doy la palabra a José Antonio Carnero, que nos hablará de la normativa y obligaciones de las empresas en el ámbito de la psicosociología. Cuando quieras, José Antonio. Egunon, buenos días. No voy a ser yo quien no agradezca a IMQ la oportunidad que le da la inspección de participar en este tipo de jornadas, que yo creo que son beneficiosas para todo el mundo, porque al final nosotros, por mucho que estemos en mayor o menor medida en la calle, pues es cierto que trabajamos sobre todo en relación con esta materia, básicamente desde el despacho, con lo cual en muchas ocasiones perdemos parte de la perspectiva que engloba un mundo tan controvertido como el de los riesgos psicosociales. ¿Qué hace la inspección? Pues dice la normativa que exigir, pues, efectuar el control y exigir las responsabilidades en esta materia. Como una cosa un poco extraña, en el ámbito de la actuación de la inspección, que sabéis que con carácter general, y valga la redundancia, se mueve en el sistema generalista de los modelos de inspección en la Unión Europea, en el sentido de que nosotros vemos prácticamente todas las áreas que están relacionadas con el mundo del trabajo. Es decir, lo mismo nos ocupamos de temas de relaciones laborales, como de prevención de riesgos, como de seguridad social, economía irregular, trabajo de extranjeros y demás. A diferencia de otros países de la Unión Europea, básicamente en el norte de Europa, que son particularmente especialistas, es decir, centrados en la seguridad y salud en el trabajo. Y digo esto porque en la materia de los riesgos psicosociales, pese a que la jornada de hoy se centra básicamente en la prevención de riesgos, en los supuestos en los que desgraciadamente fallan los modelos y acaba desembocando en una situación de conflicto, en último extremo, de acoso laboral, pues la actuación de la inspección se mueve en los dos ámbitos, en el ámbito de las relaciones laborales y, lógicamente, en el ámbito de la prevención. Luego veremos, al hablar de las responsabilidades, qué tipo de infracciones podemos apreciar en la Ley de Infracciones y Sanciones en el orden social en una y otra, área. Hay por ahí una guía de actuaciones inspectoras que va definiendo, entrando en los distintos aspectos de los factores psicosociales, de los riesgos psicosociales y después de los tipos de actuación inspectora, proactiva, reactiva y demás. Curiosamente es público, lo he encontrado en Internet, cuando muchas veces nos dicen desde el organismo autónomo y desde nuestra subdirección que todo este tipo de criterios y actuaciones son un poco menos que secretas, pero bueno, lo tenéis ahí en Internet. ¿Qué ha faltado a mi juicio desde el principio en este ámbito? Y puede que me confunda, porque al final no dejan de ser apreciaciones personales. Formación. Yo creo que nos hemos metido en este mundo de los riesgos psicosociales, pues con una parte del mundo que se mueve en la prevención, con una cierta formación, pero yo creo que nos ha faltado extender esa formación a la mayor parte de las personas trabajadoras. Y eso lo vemos nosotros, vuelvo a repetir que quizás sea mi percepción, en el mayor número de actuaciones que promueven ante la inspección, que es a través de denuncias. O sea, hay gente que al segundo día de estar trabajando ya ha sido objeto de acoso. Que no quiere decir que la empresa o alguien de la empresa haya podido cometer alguna irregularidad o, en último extremo, un delito. Pero si nos atenemos a las definiciones clásicas y las características del acoso, pues, vuelvo a repetir, será otra cosa, pero no
acoso. Podríamos extenderlo también a una parte de la representación legal de los trabajadores, que desde el momento en que la prevención se ha podido convertir en una herramienta de lucha, pues lógicamente la tentación de utilizar esta materia también la vemos nosotros en las actuaciones de la propia Inspección de Trabajo. No quiere decir que dentro de la propia inspección también seamos todos y cada uno de nosotros expertos en la materia. Y de ahí, y tenía razón Jesús cuando hablaba de las actuaciones de la inspección, pues que en muchas ocasiones nos limitamos a solicitar ante una situación de conflicto con motivo de otro tipo de actuaciones, haga usted la evaluación de riesgos y así nos quitamos el marrón de encima unos y otros. Porque he oído recientemente que hay empresas que creen que no es obligatoria la realización de una evaluación de riesgos psicosociales. Bueno, pues podría ser en función del número. Bueno, digo que desconozco el número y las características de esas empresas. A lo mejor a su dirección y al organismo autónomo le encantaría conocer la identidad para organizar algún tipo de campaña al respecto. Pero bueno, esa es otra cosa. Quiero decir que se me ocurre que eso puede deberse primero a la ignorancia de la norma, podría ser, en función de las características. Ya hemos oído hace nada el perfil de micropymes que abundan en nuestro tejido empresarial, podría ser una justificación, aunque desde el punto de vista jurídico ya sabéis que no lo es. La segunda, no tan extraña, y es que hay muchas empresas que directamente dicen ¿para qué voy a hacer yo una evaluación de riesgos psicosociales si en mi organización no hay ningún tipo de riesgo de ese pelo? O sea, nosotros aquí solo venimos a trabajar y por tanto aquí no hay ningún tipo de riesgo. Y en último extremo, quizá lo más grave, en función del diseño y el modelo de organización que hayamos implantado, pues es que sospechamos que pueda haber algún tipo de riesgo de este tipo, pero no queremos que quede plasmado por escrito. Y, por tanto, obviamos la obligatoriedad, porque es así, de llevar a cabo una evaluación de riesgos psicosociales. Y entramos aquí en la parte que a mí me han encomendado en la jornada de hoy, que es hablar de cuál es el fundamento jurídico, dónde aparece esta obligación de llevar a cabo la evaluación y, en último extremo, las responsabilidades que pueden derivarse de su incumplimiento. No por ser la norma más inmediatamente aplicable, que al margen de la ley de prevención y por las peculiaridades que antes comentaba de la actuación en cuanto a las relaciones laborales, pues el convenio 190 de la OIT, que ya ha cumplido 3 años de vigencia en España, ya establece determinadas obligaciones al respecto. El artículo 4 recoge los principios fundamentales en los que, en lo que a nosotros afecta, podéis ver ahí en el último extremo que existan medios de inspección e investigación efectivos, incluyendo la Inspección de Trabajo u otros organismos competentes. Y refrendando lo que acabo de comentar, en el artículo 9, entre otras cuestiones, vemos en último extremo la necesidad de proporcionar a los trabajadores y todos aquellos relacionados con la organización de la empresa, pues información y capacitación, que vuelvo a repetir, a riesgo de equivocarme, que quizá haya sido uno de los problemas que de los errores que hayamos cometido a la hora de implantar este tipo de especialidad en la normativa de prevención, porque salvo que la IA o la robótica acaben terminando con esta especialidad, pues no deja de ser una de las que mayor incidencia estamos viendo en los últimos tiempos asociados a los modelos de organización, que por otra parte, en muchas ocasiones, como en otros ámbitos de las relaciones laborales, parece que tenemos miedo a utilizar una palabra, que es el salario. Y a nadie se le escapa que podemos enmascararlo por ahí, ¿no?, bajo las condiciones de trabajo en general.
pero posiblemente con un buen salario situaciones de conflicto se ven de otra manera. Podemos superar mejor ritmos de trabajo un poco elevados, excesos de tiempo de trabajo. Con un buen salario todo se lleva mejor. Si ya las condiciones son más precarias y encima cobramos poco, pues la situación ya se vuelve más conflictiva. Normativa de aplicación directa, no porque un convenio de la OIT no lo sea, pero como normativa ya que podéis ver, ojalá no, en las actas de infracción, en supuestos de acoso, pues el principal artículo en el Estatuto de los Trabajadores es ese que veis ahí, el 4.2e, que recoge el respeto a la intimidad y a la consideración debida de la dignidad de las personas trabajadoras. En el Estatuto de los Trabajadores podemos encontrar otros artículos que están relacionados con la gestión de los conflictos o como uno de los orígenes de donde puede surgir la conflictividad. Y es, en el artículo 20, el poder de dirección del empresario y, lógicamente, cómo se ejercita este poder a lo largo de la relación laboral. Y añadido ya hace un tiempo, pero no estaba en la redacción inicial, el artículo 20 bis, que reconoce el derecho de las personas trabajadoras a la intimidad en relación con el entorno digital. Porque vemos en la siguiente presentación que la necesidad de proteger los riesgos psicosociales está también en el trabajo a distancia. Es decir, el hecho de que el teletrabajo, la persona trabajadora no esté físicamente en el centro de trabajo, no impide que el empresario deba garantizar la seguridad y salud de los trabajadores que optan convenidamente o no con la empresa por esta modalidad de trabajo. Es ahí que están obligadas a evitar cualquier tipo de discriminación y que deberán tener en cuenta las características de este tipo de personas. Luego veremos, al hablar de las infracciones, pues que es una de las infracciones que, a mi juicio, se pueden aplicar en relación con los riesgos psicosociales. Los protocolos. Los protocolos de acoso con antecedentes en directivas de la Unión Europea pues se implantaron ahí en el artículo 48 de la Ley 3/2007, modificada, o en la redacción que le dio posteriormente la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, en la que se establece la necesidad de establecer este tipo de protocolos frente al acoso sexual, el acoso por razón de sexo, pero es también el artículo que justifica la necesidad de adoptar protocolos frente al acoso con carácter general. Si entramos en el ámbito de la prevención de riesgos pura y dura, pues lógicamente tenemos que hablar del artículo 14, el que con carácter general establece la necesidad de que los trabajadores gocen de una protección eficaz en materia de seguridad y salud, dice el artículo, en todos los aspectos relacionados con el trabajo, de tal manera que aquí se incluye los psicosociales. En el artículo 15 tenemos los principios de la acción preventiva y en el artículo 16 la evaluación de riesgos. Evaluaciones de riesgos que, como decía, pues en este ámbito, pues en el mejor de los casos se han llevado a cabo, en algunos han quedado en el cajón y, a pesar de los cambios que ha podido haber en la organización, en las personas, sigue guardado por ahí, junto con el plan de prevención, aumentando, como decía Jesús, el número de folios que están en un cajón, y que, en último extremo, pues que si hay un daño para la salud, por eso lo he destacado ahí expresamente, existe la obligación de llevar a cabo una investigación y lo lógico sería modificar la evaluación de riesgos. Las evaluaciones, pues las que vemos nosotros, como nos decían recientemente, son básicamente cuantitativas. Yo creo que no debería obviarse la necesidad, en función de las circunstancias, de hacer uso de las técnicas cualitativas en las evaluaciones. En su caso, en el inicio del proceso y en función de los resultados de la evaluación en general, pues optar para diseñar mejor las medidas que deban adoptarse
por las entrevistas o los grupos de discusión o demás. Entrando en el ámbito de las responsabilidades. Responsabilidades, lógicamente, cuando habla de la Inspección de Trabajo, de responsabilidades puramente administrativas. O sea, no hablamos aquí de responsabilidades penales o civiles, que sabéis que en último extremo pueden exigirse ante los órganos jurisdiccionales del orden social. Aquí hablamos única y exclusivamente de la responsabilidad administrativa y de los tipos infractores que se recogen en la Ley de Infracciones y Sanciones en el orden social. Cuestiones formales. La no elaboración del protocolo de acoso podría tener cabida o tiene cabida en el artículo 7.10 de la LISOS, que no deja de ser un cajón desastre de las infracciones en materia de relaciones laborales. Es decir, todas aquellas que no tienen un tipo específico en esta ley, pues tienen cabida en el 7.10, habida cuenta la redacción que veis ahí de establecer condiciones de trabajo inferiores y contrarias a los derechos del artículo 4, que hemos visto que en el apartado 2e se recoge la necesidad de garantizar, respetar la dignidad e intimidad de los trabajadores. En relación con los planes de igualdad que implantó la Ley 3/2007, con los plazos en los que estamos actualmente, de empresas de ya más de 50 trabajadores, pues expresamente tiene un tipo específico en el artículo 7.13. Estas son infracciones graves. Sabéis que las infracciones se califican en leves, graves y muy graves, cada una de ellas con unas cuantías de las sanciones que luego veremos. Hasta aquí hemos visto las infracciones graves. Las infracciones muy graves, el tipo específico y habitual que se utiliza en los supuestos de acoso es el artículo 8.11, es decir, los actos del empresario contrarios al respeto a la intimidad y la consideración debida a la dignidad de los trabajadores, pero en los apartados 12, 13 y 13 bis del mismo artículo 8 tenemos las otras posibilidades de las discriminaciones por parte de los empresarios, el acoso sexual o el acoso por razón de sexo. En el ámbito de la prevención de riesgos laborales expresamente, como hemos visto, el artículo 16.3, el artículo 16 recoge con carácter general la obligación de llevar a cabo evaluaciones de riesgos, en este caso riesgos psicosociales. De no llevarlo a cabo, pues podría dar pie a que la inspección proponga una infracción del artículo 12.1b, es decir, no llevar a cabo las evaluaciones de riesgos. En el artículo 12.3 ya estamos ante un supuesto que se ha plasmado en una contingencia profesional, ha habido un accidente de trabajo y no se ha llevado a cabo la investigación que exige la normativa de prevención. Y tendría cabida en este artículo 12.3 de la ley. La necesidad de tener en cuenta las características psicofísicas de los trabajadores guarda clara relación con los riesgos psicosociales, de tal manera que si ante una situación de conflicto la empresa no adopta medidas organizativas en el sentido de casos habituales, de cambiar de puesto de trabajo, de cambiar a responsables, de otro tipo de medidas organizativas, podría ser de aplicación el artículo 12.7 en cuanto a la adscripción de trabajadores a puestos de trabajo incompatibles con sus características personales. Si de ello se derivase un riesgo grave e inminente, tela, en ocasiones, determinar la existencia de este riesgo grave e inminente, sobre todo en un ámbito como este, porque parece que el riesgo grave e inminente que justifica con carácter general la paralización de actividades por parte de la inspección, estamos pensando en trabajos en altura, 80 metros o a 20, sin ningún tipo de medida de protección. Hablar de riesgos graves e inminentes en psicosociales, me lo puedo imaginar, pero tampoco lo veo así con carácter tan claro. Pero no deja de ser una posibilidad que está recogida en la Ley de Infracciones y Sanciones. Y en último extremo, al igual que hablábamos antes del 7.10, en el ámbito de las relaciones laborales, el artículo 13.10 es el cajón desastre de las infracciones en materia de prevención, pero siempre condicionado a la existencia o constatación de ese riesgo grave
e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores. Las consecuencias, bueno, pues las que podéis ver ahí en cuanto a la cuantía de las sanciones. En materia de relaciones laborales, hasta 225.000 euros. No suele ser habitual que se propongan las infracciones en esas cuantías. Es cierto que si se considera como infracción muy grave una situación de acoso, a partir de 7.501 se puede agravar, pero las agravantes en ocasiones, a mi juicio, no guardan mucha relación con este tipo de comportamiento. Y en materia de prevención de riesgos, ya la propia cuantía de las sanciones pues, tiene un carácter más disuasorio que el de las relaciones laborales, pudiendo llegar a 983.736 euros. ¿Qué ocurre? Que, como decía, las infracciones en materia de prevención de riesgos que podamos proponer no exigen ningún tipo de resultado lesivo. Es decir, el mero hecho de no llevar a cabo la evaluación de riesgos o el mero hecho, entre comillas, de no llevar a cabo una investigación de un accidente de trabajo, pues en función de las circunstancias yo veo difícil agravarlo y sobre todo llevarlo a una infracción muy grave. De tal forma que si lo enlazamos con los casos extremos de acoso laboral, como vengo reiterando, la infracción que prevalece es la infracción en materia de relaciones laborales, con lo cual nos vamos al artículo 8.11 de la Ley de Infracciones, y la peculiaridad en esta materia es la siguiente figura, que a una infracción en materia de relaciones laborales se asocia el recargo de prestaciones, cosa que no es nada habitual en el ámbito de actuación de la Inspección de Trabajo. O sea, mayoritariamente el recargo de prestaciones va asociado a un accidente de trabajo o a una enfermedad profesional y, por tanto, las infracciones suelen ser en esa materia. Es decir, por no llevar a cabo la evaluación de riesgos, por falta de formación o información, por falta de condiciones materiales, ya sea en cuanto al diseño, la utilización de equipos, lugares, lo más habitual, la no utilización de medidas de protección colectiva o de equipos de protección individual, pero aquí, como peculiaridad, y está así recogido en los dos criterios técnicos que elaboró en su día el organismo autónomo, pues el recargo de prestaciones se vincula a una infracción en materia de relaciones laborales. El recargo de prestaciones, parece que hay una fórmula bajo una llave maestra que nadie conoce, pero lo más importante, quizá para las empresas que lo desconozcan, si es que hay alguna, es que no se puede asegurar, aunque parece que empieza a haber por ahí alguna doctrina que discute esa posibilidad, pero la literalidad de la norma es que no es susceptible de aseguramiento y que es compatible con cualquier otro tipo de responsabilidad. Por tanto, creo que a grandes rasgos el recargo se calcula en función de las características de las personas y lo que la tesorería podía esperar recaudar de ella, y el porcentaje de recargo, como veis ahí, es de un 30 a un 50%, con lo cual esta figura sí tiene claramente un carácter disuasorio. Aquellas empresas que desconozcan esta posibilidad, pues ellos sabrán, diciéndolo de una manera vulgar. La compatibilidad o incompatibilidad varía en función de la naturaleza que le reconozcan los juzgados. El Tribunal Supremo ha ido variando, de que en ocasiones tiene naturaleza indemnizatoria, en otras ocasiones que tiene carácter puramente sancionador, y cuando le ha interesado, para justificar determinadas características del recargo, ha dicho que tiene una naturaleza mixta, listo, y se acabó. Dicho esto, al margen de la última presentación, que veis ahí los números de años anteriores relacionados con las actuaciones de la inspección. ¿Cómo solemos intervenir nosotros y cómo lo hacemos en esta materia? Bueno, pues en un porcentaje muy elevado las actuaciones de la inspección, sobre todo en situaciones reales o no. Yo creo que en número
por una cuestión básicamente de prueba o porque los hechos que se plantean no son reales, pues proceden de denuncias. Así como en alguna ocasión se han hecho campañas en el ámbito de actuación pura y dura de la prevención de riesgos y básicamente solicitando de las empresas que aporten o justifiquen la elaboración de la evaluación de riesgos psicosociales, pues en número, como digo, prevalecen las denuncias sobre o en relación con supuestas situaciones de acoso. Las denuncias pueden ser tanto de particulares como de sindicatos, de representantes de trabajadores o demás. En un número escaso, diría yo, la actuación de la inspección puede proceder también a instancias de otros organismos. Por ejemplo, si se ha calificado un acoso de accidente de trabajo, el trabajador puede solicitar directamente el recargo de prestaciones ante el INS, ante el equipo de valoración de incapacidades del Instituto Nacional de Seguridad Social, en cuyo caso es el INS el que solicita informe o antecedentes de actuaciones inspectoras a ese respecto. En todo caso, vuelvo a repetir que la mayoría de las actuaciones en este ámbito proceden de denuncias, al margen de años en los que puntualmente se han podido organizar campañas al respecto. Una vez que recibes la denuncia y en función de los hechos que allí se planteen, pues ya, de acuerdo con la autonomía técnica y funcional, dice la ley ordenadora de cada inspector o inspectora, pues él decide cómo actuar al respecto. ¿Problemas? Pues el más obvio, cuando la denuncia se refiere a hechos pasados y la persona trabajadora ya no presta servicios en la empresa. Con lo cual, los elementos de prueba que pueda aportar esa persona pues son fundamentales a la hora de poder actuar en esta materia. Algo similar ocurre cuando la persona sigue de alta en el sistema de seguridad social, pero por las circunstancias que rodean el supuesto no está prestando servicios. Es decir, se encuentra en situación de IT. Pues problemas similares a la hora de constatar los hechos, porque con carácter general lo único que tiene presunción de certeza es los hechos que nosotros podemos constatar directamente. Lo más obvio, ir a un centro de trabajo y ver que alguien está en una habitación sin ningún tipo de conexiones y en último extremo sin luz, sin hacer nada. Si no es así, a partir de ahí pues serán los elementos de prueba que pueda aportar la persona los que nosotros podamos conseguir. No son extraños los supuestos en los que se aportan grabaciones. Sabéis que el Tribunal Constitucional ha dado validez a aquellas en las que la persona afectada participa activamente de la grabación. Para nosotros no deja de plantear ciertos problemas. En ocasiones pues, nos vemos forzados a reproducir en presencia del supuesto acosador esas grabaciones. A mi juicio, si él se reconoce en esa grabación, pues nosotros podremos seguir utilizando eso como medio de prueba. De lo contrario, pues yo creo, es mi opinión, que no deberíamos poder utilizarlo. Otra cosa es que el procedimiento, el expediente, acabe en manos de un juez y el juez valore la actuación que esa persona tuvo ante la inspección de trabajo. Pero, como digo, en último extremo, ante las situaciones de acoso no deja de ser un problema de prueba para nosotros. Visitas, pues, en función de las circunstancias. En muchas ocasiones lo que se hace es la comparecencia conjunta o no de las partes en conflicto ante la inspección para que, lógicamente, cada uno de ellos exponga su opinión. No siempre, a mi juicio, es factible u oportuno ese tipo de comparecencias conjuntas, porque cuando la situación de conflicto ha llegado a tal extremo, pues no parece oportuno el enfrentamiento directo, y posiblemente sea la palabra correcta, el enfrentamiento. Otra cosa es que se intente, porque también forma parte de las actuaciones de la inspección, llegar a algún tipo de acuerdo con personas externas, llegado el caso. ¿Problemas, a mi juicio? Bueno, pues que cuando se ha materializado un caso de estos, e incluso, que parece que con su buena labor
la inspección logra un acuerdo, que ya sabéis qué tipo de acuerdo va a ser, monetario, pues se pone fin a la relación laboral, pero siempre me queda la duda o la certeza de que la persona que ha sufrido esa situación de conflicto, por mucho o poco dinero que reciba, pues siempre se va con la sensación de que el perdedor o la perdedora que es ella. Porque la persona que le ha perseguido, que le ha acosado, que le ha intimidado, en muchas ocasiones continúa en la empresa. En ocasiones puntuales, me acuerdo siempre, hace muchos años, que vi la situación contraria. Es decir, la empresa, vistas las circunstancias, pues optó incluso por solicitar el acta de infracción de la Inspección de Trabajo para deshacerse de la persona acosadora, pero no son los casos más frecuentes. Pues como decía Jesús, si que tenéis alguna pregunta aquí o en streaming, muchas gracias. Y otro día, en otras jornadas, ya hablamos de estos riesgos psicosociales en la administración pública o en las administraciones públicas, porque ahí ya no solo son con carácter general, de carácter descendente, sino que también, y yo creo que cada vez más, los riesgos psicosociales en sentido ascendente también van ganando terrenos. Muchas gracias.